Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology, bienvenidos a este nuevo video en el canal y hoy vamos a ver y a tratar de configurar un portafolio completo con Iron Condors. De esta manera trataré de solucionar muchas dudas de muchas personas que ven en esta estrategia algo interesante y como principal de sus portafolios. Vamos a ver los datos rápidamente y esperemos que puedas usar esta información para crear tu propio portafolio ganador. Muchas personas siempre me preguntan que el Iron Condor es su estrategia preferida y que si es posible crear un portafolio con esta estrategia. Mi respuesta siempre ha sido claro que sí. Tú puedes crear un portafolio basado en Iron Condors dado que contienes muchas cosas positivas que ya las vamos a ver. Lo importante es tener claras las estadísticas. Obviamente las ventajas que tiene los Iron Condor respecto a otro tipo de estrategias pues es la neutralidad. Es su principal característica para mí positiva, dado que no dependes de la dirección del mercado. Vas a estar simplemente operando rangos del mercado y en los momentos donde se salga del rango, pues que es nuestra mayor preocupación en este tipo de estrategias, pues ya te tengo unas estadísticas bastante interesantes. Por ahora no te preocupes si sale del rango o no, lo importante es que tú tengas claras las mecánicas de defensa de esta excelente estrategia. El riesgo definido es una característica importantísima dado que estás protegido ante cualquier evento macroeconómico o tipo cisne negro en el mercado. Es decir, que no importa lo que pueda pasar, tu riesgo siempre está definido y eso es muy importante en un mercado con problemas como puede ser este año 2023 o como lo tuvimos en 2022 o como ya pasó en 2020 en la pandemia o así en años anteriores. Es decir, que tener protección nunca está de más en este tipo de años y eso es una característica importantísima que tienen los Iron Condors a favor. Otra sería la optimización del capital, dado que estás haciendo riesgo definido, estás siendo más óptimo con el capital. ¿A costa de qué? Obviamente de la probabilidad y la capacidad de defenderte en caso de algún movimiento en contra tuyo, pero a la final sigue teniendo una muy buena rentabilidad respecto al capital utilizado. Para este estudio vamos a hacer esta configuración o estas variantes de configuración que son las mejores en mi opinión. Comparto las estadísticas que ha realizado Tastytrade en el pasado. Yo los he probado, yo he hecho este tipo de estrategias en mi portafolio y me parece que son las mejores combinaciones que podemos tener. Lo ideal sería hacerlo 16 delta, porque 16 delta tenemos una probabilidad de 84% de tener éxito a la expiración. Por lo tanto, tenemos también un rango importante y una probabilidad muy interesante. El tema viene en dónde hago la cobertura. Y eso va a depender básicamente de tu capital. Por eso te doy tres opciones. Delta 13, Delta 10 o Delta 5. Esas deltas van a dar anchos pues más anchos de lo normal. Es decir que no son típicos Iron Condor de $5 de ancho o de $1 de ancho. No, son Iron Condors que se asemejan a los Strangles. ¿Ok? La única diferencia con esos Strangles es que estos están cubiertos totalmente. Es decir, estás protegido a cualquier movimiento brusco o fuerte del mercado. Por lo tanto, lo hace muy especial y muy importante en este tipo de mercado. Quédate con esas configuraciones, busca algo similar. Delta 16 en las ventas, deltas 13, 10 y 5 dependiendo del capital que tú tengas. Las reglas de operación son muy simples. Sigue las reglas de toda la vida. 45 días para las expiraciones son las aperturas, vencimientos mensuales. IV rank mayor a 30, necesitas volatilidad para poder que el premium sea interesante. Por lo tanto, hazlo cuando tengas IV rank mayor a 30. Liquidez. Busca activos con liquidez para que sea fácil para ti entrar y salir. La gestión monetaria de las ganadoras o de las perdedoras básicamente es al 50% del crédito recibido o 21 días para la expiración. Tú a los 21 días debes tomar una acción. Si estás perdiendo, pues puedes hacer un roll al siguiente vencimiento o puedes ajustar un poco tu posición. Si estás ganando, deberías tomar una posición y abrir una nueva en un nuevo vencimiento o en una nueva 16 delta y es una nueva probabilidad. Y ten claro los movimientos de defensa
porque si defiendes tu posición tienes una pequeña ventaja a largo plazo con las pérdidas máximas. Trata de buscar esas combinaciones. Yo tengo el ejemplo en el SPY y les voy a mostrar el ejemplo en el SPY. Estadísticas a tener en cuenta. ¿Cuál es la probabilidad real de obtener la máxima pérdida? Que ese es nuestro miedo. ¿Por qué? Porque hacemos un Iron Condor de delta 16 a delta 5, eso puede ser un ancho 20, 30, no lo sabemos, ahorita lo miramos. Nos da miedo que la máxima pérdida se realice. Esos $2,000, $3,000 de máxima pérdida nos da ese miedo. Entonces, ¿cuál es la verdadera probabilidad? Según este estudio de Tasty, dependiendo de las deltas, el de delta 5 es el que menor probabilidad tiene de alcanzar esa máxima pérdida y es solamente del 1.2%. Mientras que el delta 13, que sería el más ajustado, tiene un 6% o 6.4% de probabilidad de obtener esa máxima pérdida. Sigue siendo muy bajo. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos mucho por esa máxima pérdida, dado que la probabilidad de alcanzarla es realmente baja. Esto es otra estadística importante y es cuál es la probabilidad de alcanzar la máxima pérdida antes de los 21 días para la expiración. La probabilidad de cualquiera de los tres es extremadamente baja y la del 5 delta pues sería un 0%. Es decir, que aquí una combinación muy buena es el 5 delta de las compras porque tienes una probabilidad muy baja de alcanzar la máxima pérdida y tienes una probabilidad del 0% de que a los 21 días obtengas la máxima pérdida. En el gráfico de la derecha tenemos que básicamente cuando alcanzamos la máxima pérdida, que sería el máximo 100% del buying power, las ocasiones son nulas, una o dos veces, que sería ese 1.2%. Por lo demás, la mayoría, el 70% de las veces, no vamos a perder ni siquiera el 10% del buying power si gestionamos a 21 días. Ojo que a 21 días también podemos tener una pérdida y podemos cerrar. Y esta estadística nos dice que el 70% de las veces vamos a estar por encima del 10% del capital. Por lo tanto, las pérdidas catastróficas suelen ser muy pequeñas y usualmente ocurren en eventos Black Swan, tipo la pandemia en 2020. Ahí fue uno de esos días donde obtienes la máxima pérdida y es por eso que es importantísimo y es muy válido tener este tipo de estrategias en nuestro portafolio para cubrir las posiciones. Aquí hay un recuento más de números de Tasty Trade donde tenemos, en este caso toman como ejemplos Iron Condor de delta 30 con diferentes anchos de las alas. Y esto es importante para ver porque se asemeja a lo que tenemos anteriormente y es que $20 de ancho se supone que la máxima pérdida probable sería 1.691 y según los estudios pues lo que se alcanza a perder haciendo una buena gestión son $300 nada más. Es decir que la máxima pérdida es simplemente un número que nos muestra la plataforma pero que normalmente nunca llegamos allá o en muy escasas ocasiones. Es decir, un 18% de las pérdidas que supuestamente vamos a tener. Pero si nos vamos al lado de los más angostos, ancho 1, ancho 3, pues la pérdida máxima sí tiene que ver con la pérdida actual, muy parecido. Por lo tanto, mientras más ancho, pues tenemos menos probabilidad, obviamente, de alcanzar esta máxima pérdida. Tengan muy en cuenta esta estadística a la hora de ustedes seleccionar el ancho de sus Iron Condors porque mientras más anchos va a ser mucho mejor. Y por último, esto es un portafolio diseñado por Tasty Trade y simulado donde ellos ponen Iron Condors con diferentes alocaciones de capital o distribución de capital. Entonces ponen el 15%, el 20%, el 25% y el 30%, máximo el 30%, para compararlo con la estrategia de comprar y sostener básicamente el SPY o el SP500. Resulta que la estadística arroja que si tú tienes distribuido el 25% o más del capital en Iron Condor de este estilo, es decir, Delta 16, Delta 5, por ahí, parecido a un Strangle, vas a hacer mejor o a obtener mejores beneficios que comprar el SPY y esperar. Es decir que esta estrategia de Iron Condors así de esa manera sí tiene buenos resultados comparados con el SP500 solo. Si tú haces una gestión sobre estos Iron Condors pues vas a tener que una conclusión muy interesante y es que si utilizas el 25% de tu capital en Iron Condor de ancho importante y lo gestionas correctamente al 50% y 21 días vas a tener resultados mejores que el SP500, ¿sí? Y obviamente
mira cómo en los momentos donde hay problemas, como en 2008, el S&P 500 cae notablemente, mientras que los Iron Condor se sostienen dado que tienen el riesgo indefinido. Por lo tanto, es una buena alternativa utilizar Iron Condors en eventos catastróficos y también en eventos positivos, porque el resto de los años pues sigue performando mejor que el mismo S&P 500. Como conclusiones, si tú tienes un plan que te lo acabo de dar básicamente basado en mi experiencia en los estudios de tastytrade, pues usando el 25% del capital con Iron Condor Delta 16 y Delta 5, que son anchos, son parecidos a los Strangle, pues vas a superar el buy and hold del SPY. Tienes menor volatilidad y es riesgo definido. Es decir, tienes protección cuando hay momentos catastróficos o hay eventos tipo cisne negro. Una conclusión de las estadísticas es que nosotros nos preocupamos demasiado por la máxima pérdida. Siempre que vamos a abrir la posición, vemos la máxima pérdida y eventualmente nos da cierto temor llegar a tener esa máxima pérdida, pero las estadísticas nos dicen todo lo contrario, que el Iron Condor que yo les propongo, que es 16 delta, 5 delta, tiene una probabilidad de 1.2% de llegar a esa máxima pérdida y usualmente ocurre en eventos tipo cisne negro. Por lo tanto, me parece excelente formar un portafolio de este estilo. Es parecido a tener un portafolio de Strangles, es parecido a tener un portafolio de Naked Puts y lo vamos a ver más adelante para que los puedan ustedes comparar. Lo importante es que tengas un plan, sigas las normas, sigas las reglas de gestión de entrada, seas aplicado y vas a ver buenos resultados en las opciones. Y para terminar, solamente quería mostrarles cómo es que se arma ese Iron Condor de 16 delta y de 5 delta en el SPY para que veamos más o menos cómo podría funcionar. Tengo el SPY en la plataforma de Tasty, me voy a 36 días, que es lo más cercano a 45, me voy a la parte de las puts. Y aquí lo que tengo que hacer es buscarme el 16 delta. El 16 delta sería el strike 371. Y a partir de ahí me voy a buscar el 5 delta para comprar la protección. Y la protección sería en el 351. Es decir, aquí tengo efectivamente 20 puntos de amplitud, que sería un riesgo aproximadamente de $2,000 menos la prima. Igualmente me voy para el lado call y busco un 16 delta o lo más parecido puede ser el 15 delta, el strike 420, y me voy al delta 5 que sería este 433 y compro mi protección ahí. Por este Iron Condor de esa amplitud y esas características, pues voy a recibir $281 con un riesgo máximo de $1,719. Un delta neutral porque estaría totalmente neutral, una probabilidad a la expiración del 68% y para capturar el 50% del premium, pues unos 84%. Si miramos la gráfica o la estructura de esto, el perfil de riesgo, pues tenemos que se asemeja muchísimo a un Strangle, solo que tenemos protección para un lado y protección para el otro en caso de catástrofe en la bolsa. De esa manera, con esta configuración y aplicas todas las normas que vimos, pues probablemente tengas muy buenos resultados, por lo menos así están retesteados por las personas de tastytrade. No te quito más tiempo, espero te haya gustado el video, espero entiendas este tipo de estrategia y tengas ideas para agregar siempre a tu portafolio. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.